comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y como cada miércoles en punto a las 19 horas nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. También lo hacemos a través del canal de YouTube, Facultad de Derecho UCOL, y de nuestro Facebook, Facultad de Derecho Oficial. Y bueno, como cada programa se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Ya tarde noche, me da mucho gusto saludarte, por supuesto a ti, a nuestra amable audiencia. Y hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de las 13 horas, ¿en donde? En esta misma estación radio de la Universidad de Colima, 94.9. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, es el de maternidad subrogada. Así es, Bárbara, tema por demás polémico, interesante, con pertinencia periodística, interés social. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos el programa como tradicionalmente lo hemos hecho, con la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien nos presentará la editorial de esta tarde? Adelante, doctor Méndez Rivera. Muy buenas noches desde Colima, México. Bueno, pues el tema de hoy es maternidad subrogada, legal y feminismo. Para estudiosas del tema como Mariana Jiménez Canet, es justa y correcta la legalización de la maternidad subrogada, regulando su práctica a fin de evitar la vulneración de derechos de la mujer, tanto de la subrogante como de la subrogada. No obstante, el dogma central del feminismo radical, que se opone a tal legalización, bajo el argumento de que el patriarcado es lo que mantiene la opresión del hombre sobre la mujer mediante la maternidad, y legalizar la maternidad subrogada equivale a perpetuar la opresión patriarcal. Sin embargo, el feminismo liberal admite que en realidad no es la maternidad en sí lo que merma el desarrollo personal y profesional de la mujer, sino el rol más discriminatorio que opresor con el que se concibe a la mujer como madre en la sociedad. Y que si bien es verdad que la maternidad subrogada, como proclama el feminismo radical, puede dar lugar a la explotación incluso consentida de la mujer, lo cierto es que, según el feminismo liberal, la solución ética y de política pública es legalizar la subrogación de la maternidad, ya que la prohibición no garantiza su erradicación, pues su práctica permanecerá en la clandestinidad, poniendo en riesgo el derecho a la salud de la mujer subrogante. Ciertamente, la postura dogmática e ideológicamente conservadora del feminismo radical, al no permitir distinciones de la realidad social evolutiva como fenómeno natural, impide una visión epistémica y científica del patriarcado, visión que sí opera en el feminismo liberal, que permite hipótesis de investigación sobre distinciones entre un patriarcado opresor y un patriarcado discriminador según el contexto cultural de realidades sociales diferenciadas, en las que también pudiera aparecer el matriarcado, encubierto incluso en algunos casos de maternidad subrogada. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, vamos a continuar con la siguiente sección de este programa, y es justamente la entrevista. Nos complace mucho anunciar en este programa la presencia de la doctora Gisela Pérez Fuentes. Ella es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y líder del cuerpo académico Derecho Civil, y abordará justamente el tema de maternidad subrogada. Bienvenida, doctora, a este su espacio Derecho a la Radio. Muchas gracias, doctor Enoch. Muchas gracias por la invitación y por estar en el programa. De igual forma, saludo a la doctora Bárbara y al cronista José Ángel, que nos acaba de hacer una presentación del tema. Es para mí un honor estar en contacto con un programa que ya están escuchado como esta iniciativa que tienes como director y como difusor del derecho.
Bienvenida, doctora Gisela. Y bueno, para empezar, para ponernos un poco en contexto, introducir el tema, ¿nos puede comentar a nosotros, a la audiencia, qué debemos entender por maternidad subrogada? Sí, fíjate, Bárbara, doctora Enor, es un tema que no lo voy a abordar como José Ángel en el sentido de que es un tema jurídico que hemos vivido en Tabasco, porque desde 1997 aparece en el Código Civil de la entidad. Y bueno, en primer lugar, para no confundirnos, la maternidad subrogada es una forma de técnica médica que permite el nacimiento de un bebé, no de forma natural, no de forma biológica, no a través del sexo. Y surgen dos figuras para realizar esta técnica. Primero puede ser la madre subrogada, que es una modalidad donde la mujer es contratada para aportar el material genético y también el gestante en la reproducción, y una segunda posición donde, que es por cierto, ha sido la práctica más común en el estado de Tabasco, donde la madre simplemente pues da su vientre, sus nutrientes, señala el Código Civil, de forma expresa que se presumirá la madre gestante a la mujer que lleva el embarazo a término y proporciona el componente para la gestación, más no el componente genético. Por otra parte, aparecen los padres contratantes. El Código Civil se refiere, el de 1997 se refiere a madre contratante, pero la práctica actual ya nos ha permitido señalar que hay, bueno, padres contratantes. Voy a explicar por qué. En el artículo 92 de este código. El Código Civil también señala que la madre subrogada, como les decía, provee tanto el material genético más el reproductivo. Y las consecuencias jurídicas son importantes en esta distinción, porque la madre gestante sustituta solo tiene la obligación jurídica de entregar al bebé a la madre contratante, mientras que la madre subrogada tiene que, con la madre contratante, pasar un proceso de adopción. Y claro, esto complicaba el tema jurídico y por tanto los casos que se dan era precisamente los de la madre gestante sustituta. Ahora, doctora, ¿cuál es la relación entre la maternidad subrogada y los derechos humanos? Una pregunta muy interesante, doctor Enoch. Bueno, ya es historia el caso Artavio Murillo contra Costa Rica, pero el asunto no es así. Bueno, pues hubo un decreto que prohibió la maternidad subrogada en Costa Rica y parejas que no podían procrear se dirigieron a la Corte Interamericana hasta que la Corte Interamericana señaló como válido este tipo de técnica, en la cual yo también estoy a favor. Lo que sucede es que, bueno, te comento, en 1997, cuando aparece esta figura rara en el Código Civil de Tabasco, pues decía que era para ayudar a las mujeres tabasqueñas que no tenían posibilidad de procrear. Y esto, bueno, pues se concibió a través del contrato. Bien, pero sucedió que las técnicas de maternidad fueron sustituidas por la de gestación sustituta y a partir del 2013 comenzó una especie de turismo reproductivo en el estado de Tabasco, dejando, porque no hay en el Código Civil ninguna cláusula que proteja a los derechos humanos de estas dos personas vulnerables, el bebé que se concibe y
las mujeres, que generalmente tienen un bajo nivel económico y cultural, y en las entrevistas que hemos realizado, en las investigaciones, así lo declara, que lo hacen por dinero, pues los derechos humanos pues quedan muy mal parados, no están bien protegidos. Entonces, a partir del 2013 hubo una especie de escándalo jurídico político en el Estado, porque empezó a llegar extranjeros, empezaron a llegar extranjeros. Por eso te digo que se sustituyó lo de madre contratante por padres contratantes para a bajo costo realizar este tipo de una relación contractual que no está especificada en el código. Justo sobre este tema de la contratación, de la relación contractual, bueno, nos surgen algunas dudas. Usted habla de mujer contratada, padres contratantes, de con o material biológico, genético o sin material genético, y nos surge la duda, no sé si nos pueda contestar regresando del corte. Asumimos entonces que hay una relación contractual, esta es gratuita, esta es onerosa, está prohibida por la legislación. ¿Puede haber o no esta relación contractual en el mundo jurídico? Sí, pues Bárbara, lamentablemente sigue estando la posibilidad la única posibilidad que existe en el Estado concebido en el Código Civil es a través de un contrato. Nosotros hicimos una investigación, profesoras investigadoras del cuerpo académico, donde dábamos la opción del acto jurídico normativo, bueno, una especie de ley como la adopción, donde el Estado fija una serie de requisitos y las partes se adaptan a esos requisitos para poder acceder a la figura. Sin embargo, esto aquí en la maternidad subrogada, esto es más difícil que la adopción. Hacer esto fue más difícil que la adopción. La situación es un contrato, yo señalo patrimonializado, mercantilizado, porque es con dinero. Y entonces, ¿qué? ¿Estamos de acuerdo con la maternidad subrogada, con las nuevas técnicas de reproducción asistida? Sí, pero estamos echando vino viejo en odres viejos, vino nuevo en odres viejos. Estamos usando una figura de carácter patrimonial en obviando los derechos humanos y lo social y lo médico, es decir, la transdisciplinariedad. En esta cobertura, pues, queda desprotegido tanto el menor como la madre gestante. Al respecto, en el 2016, el Estado, porque les decía que se provocó un escándalo mediático hasta nacional, el gobierno en turno promulgó el decreto 265 de 2016, donde estableció ciertos límites a este tipo de figura. Sin embargo, dejó también el contrato de maternidad subrogada. Lo dejó de forma, no se pronunció por el carácter altruista, no por el carácter gratuito. Y sin embargo, lo prohibió para extranjeros. La reforma paralizó el comercio, entre comillas, pero tuvo muchos errores jurídicos, en tanto, pues, paralizó la posibilidad de que que los extranjeros pudieran realizar esta figura. Puso límites puso límites a la edad para ser madre gestante sustituta y también para ser madre gestante contratante, temas que han sido ganados en amparo posteriormente por partes afectadas. Provocó en definitiva que algunas personas huyeran del Estado con los niños, dejando sin derecho a identidad a alguno de ellos, y por eso la Fiscalía presentó una acción de inconstitucionalidad que está resuelta muy recientemente, donde
se señalaba que, bueno, el decreto también fijaba que el Código Civil ya se sabe que es una ley supletoria y el Código Civil, según el decreto, quería modificar lo establecido por la Ley de Salud. Y bueno, pues se declaró una acción de inconstitucionalidad 16/2016 y también se presentó un amparo en revisión 129/2019. Positivo y negativo de la solución que ha dado la Corte. Bueno, en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, lamentablemente se quedó el contrato como figura que resolviera esta situación. Se admitió solo que fuera altruista, pero también puede ser mercantil. Declaró la ministra ponente, Olga Piña, que bueno, pues esto ocurría en los países pobres. Y bueno, y yo creo que con todo respeto, pues no se hizo un estudio sociológico del Estado para determinar la razón de acción de inconstitucionalidad y mucho menos el amparo en revisión 129/2019 que declara inconstitucional un artículo del decreto dando opción a los intermediarios para entrar en la búsqueda de clientes para esta figura. Entonces, pues podríamos hablar otro día sobre el tema. Como verán, es muy interesante porque pues ahora sí la patrimonialización está abierta, ya pueden los abogados, ya pueden sociedades dedicarse a ello. Les digo, no les hablo más del tema también porque no han sido publicadas los engroses de la sentencia. Esto es lo que hay por aquí en Tabasco. Muchas gracias, doctora. Sin duda nos quedamos todavía con muchas inquietudes. Ojalá no sea la única vez que nos acompañe para poder abordar, pues incluso el tema de interés superior confrontado con la maternidad subrogada. Por el momento, pues nos toca dar por terminada esta etapa de entrevista. Le agradecemos muchísimo a la doctora Gisela Pérez Fuentes. Recordemos, ella es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, además líder del Cuerpo Académico de Derecho Civil. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes por la invitación, al doctor Enoch, encantada, Bárbara, por tu compañía y tus preguntas. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta pronto. Pues qué programa tan interesante, Bárbara. Sí, sin duda, este tema, como los demás temas que el comité editorial ha estado proponiendo, pues son muy interesantes, incluso generan otras vertientes, otras temáticas que pudiéramos también abordar, Enoch. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Pero bueno, ahora continuando con el programa, le damos la bienvenida a nuestro amigo, compañero, licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Este es la compra de bienes inmuebles en vía de acción de propiedad. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto poderles saludar a ustedes en nuestro radio escuchas. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las compraventas, pero aquellas que quedan bajo el concepto de acciones en propiedad, es decir, aquellas que nos conllevan a quedar como copropietarios y no tener pleno dominio de aquel bien inmueble que estamos adquiriendo. Maestro, ¿nos podría comentar en qué situaciones podemos encontrar estos contratos de compraventa de acción en propiedad? Ya usted nos dio algunas pistas, pero no sé si nos pueda dar algunos otros ejemplos. Claro, regularmente lo encontramos cuando se tiene contemplado hacer, por ejemplo, un fraccionamiento o urbanizar un terreno.
la constructora o quien vende esos terrenos, pues busca generar preventas, y en estas preventas le permite hacer copropietarios o hacer partícipes de la totalidad del inmueble a quienes van en su momento a tener una porción de ese terreno, bajo una condición de darles una acción en propiedad. Y bueno, ¿qué consecuencias para quienes nos escuchan, que sean parte de alguna inmobiliaria o que quieran iniciar un contrato de esta naturaleza, qué consecuencias tiene adquirir un inmueble en acción de propiedad? Bueno, aquí habría que distinguir si es o en qué parte del contrato estamos. Si es el vendedor, pues le permitirá generar un flujo, evidentemente, al margen de lo que la propia ley le puede hacer permisible, en el sentido de permitirle al comprador tener el pleno dominio y posesión de ese inmueble. Es decir, quien adquiere un inmueble en acción de propiedad realmente no está adquiriendo una fracción determinada de terreno, sino está adquiriendo un porcentaje de la totalidad del predio. Por lo tanto, no puede decir esta parte de terreno es mío, sino decir me corresponde el tanto por ciento de todo el terreno, y entonces una consecuencia que pudiéramos establecer es que yo no puedo disponer plenamente del espacio que en principio creo estoy comprando. Ahora, licenciado, en caso de celebrarse un contrato de compraventa bajo el concepto de acción de propiedad, ¿qué certeza se tiene que lo adquirido realmente integra el patrimonio personal? Bueno, habría que considerar en principio que como acto de la adquisición de un bien inmueble, lo sugerible sería que fuera ante un fedatario público para darle una certeza jurídica de que el acto se está celebrando, es decir, no hacerlo en un documento privado o en el peor de los casos bajo palabra. Sin embargo, si nosotros tenemos una compraventa bajo este concepto, la certeza para establecer que es parte de nuestro patrimonio va a establecerse respecto al derecho. Es decir, ese porcentaje de lo que estamos adquiriendo. No vamos a poder decir, este terreno o esta fracción de terreno es mía y ya puedo hacer uso de él, ¿sí? Sino que sí va a integrar nuestro patrimonio, pero no tenemos el pleno goce de este inmueble como para poder en un momento dado transmitirlo a un tercero o poder sobre construir quizás en algún momento. Maestro, ya como última pregunta, ¿nos puede comentar? Ya usted dijo que con este contrato no tenemos la plena certeza o el pleno dominio. ¿Cómo sí podemos acceder o qué acciones podemos seguir para acceder al pleno dominio y posesión ya del inmueble? Bueno, aquí, por ejemplo, podríamos establecer que si nuestro ejemplo que dábamos al principio, en donde se compra una fracción porque se va a urbanizar, bueno, una acción a seguir sería precisamente exigir esa urbanización, que se materialice la pretensión para que luego entonces podamos realmente hacer exigible nuestra fracción que estamos adquiriendo, ¿sí? O en su momento determinado lograr que se genere la correspondiente compraventa en donde se describa los linderos de nuestra propiedad y poder tener bien definido material y legalmente qué es lo que estamos adquiriendo, para entonces poder ya usar ese predio de manera personal o incluso, como comentaba, para poder en un momento dado transmitirlo a un tercero. Ahora, licenciado, si hubiera algunas otras preguntas sobre ese tema tan interesante que tuvieran algunos que lo escuchan, ¿cómo podrían acceder a más conocimiento? Sí, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, es importante se puedan comunicar con nosotros, ya sea que acudan a la Facultad de Derecho de manera personal o vía telefónica al 312-31-610-71 o por medio de nuestras redes sociales para poder concertar una cita. Hay que considerar que en este tema, sobre todo, son compras que se pueden hacer a largo plazo por estas proyecciones que se hacen. Si la pretensión es tener una propiedad a corto plazo, pues no sería lo sugerible, sino poder adquirir un bien directamente ya escriturado y que tenga la certeza de las medidas, colindancias y o bien definido de qué bien se está adquiriendo. Si hay dudas o les proponen en algún momento quererlo adquirir, pues podemos apoyarles en esa asesoría para que con esta plena conciencia de qué es lo que están adquiriendo, puedan tomar esa decisión que equivale a invertir un patrimonio que posiblemente se busca conservar y no perder en algún momento determinado.
Pues agradecemos la intervención del licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien como cada miércoles aporta sus conocimientos y aporta sobre todo información útil para nuestros radioescuchas. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Bárbara, el programa de esta tarde-noche se ha agotado con dos temas muy interesantes. Uno de ellos, la maternidad subrogada, abordada desde la parte editorial y desde la sesión de entrevista con la doctora Gisela. Sí, y en este último bloque sobre un contrato que al menos a primera vista parece como muy complejo el nombre de el que nos proponía el maestro Francisco Javier. Ahora ya nos queda mucho más claro cómo es que sucede, cómo es que se puede incluso acceder a información a través del bufete jurídico. Así es, Bárbara. Y bueno, vamos a despedir este programa como tradicionalmente lo hacemos, si estás de acuerdo, agradeciendo al equipo de producción del 94.9 de la estación de la Universidad de Colima por su acompañamiento, así como al equipo del comité de radio de esta facultad, el doctor Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la doctora Diana Sánchez, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, el licenciado Mayoral y también el licenciado Julio César Llerenas. Pero sobre todo, gracias a nuestros radioescuchas por estar aquí cada miércoles al pendiente de nuestro programa. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Nur Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.